2018 recibiremos la visita del Papa Francisco. Pero no es la primera vez que un papa nos visita, no. Juan Pablo II lo hizo en 2 oportunidades. Si quieres saber más acerca de ello, busca nuestro programa al respecto en YouTube. Les decía que nos visita el Papa Francisco, primer papa americano y primer papa jesuita de la historia. Su visita coincide con los 450 años de la llegada de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, a nuestro país. Ellos arribaron hasta nuestras tierras en 1568. Estoy frente a la iglesia de San Pedro porque este fue uno de los primeros lugares donde ellos se establecieron. Desde aquí comenzamos este programa. ¿Sobre qué va el programa? Sobre la historia de los jesuitas en el Perú, evidentemente. Soy Norma Martínez y esto también sucedió en el Perú. Si hubo alguien que inventó la educación intercultural bilingüe, son los jesuitas en el siglo XVI. Llegan a Lima, exploran el territorio, reciben el apoyo del gobierno del Perú en esos momentos y se funda el Colegio Máximo San Pablo. La Compañía de Jesús es una orden religiosa de la Iglesia Católica, fundada en 1534 por Ignacio de Loyola y aprobada por el Papa Pablo 6 años después. Actualmente tiene presencia en todos los continentes y destaca sobre todo en el sector educación. Los jesuitas surgieron en un ambiente convulsionado debido al cisma de la Iglesia Católica en el contexto de la llamada Reforma Protestante. Los jesuitas se convertirían en soldados de Dios, prestos a propagar la fe católica amenazada por los reformistas protestantes. Bueno, originalmente Ignacio de Loyola estaba vinculado al ejército a cumplir funciones militares y se produce una suerte de metamorfosis, ¿no?, de una vida disciplinada militar a una vida disciplinada religiosa. Entonces conservó el nombre de Compañía de Jesús y también nacía como una fuerte militancia por el regreso a los valores católicos en confrontación con el naciente movimiento reformista en Europa, ¿no? Uno de los postulados básicos de los jesuitas era la idea de la salvación del alma, algo que angustiaba mucho a la gente en ese tiempo y que también había sido motivo de la llamada Reforma Protestante. Esto lo plasma Ignacio de Loyola en un texto conocido como los Ejercicios Espirituales. El famoso texto de los Ejercicios Espirituales, que es en realidad la carta fundacional, por así decir, espiritualmente hablando, de esta institución, ¿no? Define el origen de la compañía como una institución que busca llevar la fe por todo el mundo, y esa es la idea de misión, para hacer de las personas no solamente que se salven, sino que lo hagan con clara conciencia de que la misión de ser cristiano en el mundo es hacer algo concreto por el mundo mismo. Sin ejercicios espirituales no se comprende la Compañía de Jesús. En España, la primera experiencia evangelizadora jesuita se dio en la región de los Alpujarras, en Granada. Esta región estaba poblada por moriscos, que eran descendientes de musulmanes de reciente conversión al cristianismo.
Entre 1568 y 1571, los moriscos protagonizaron una gran rebelión que fue sofocada sangrientamente por el ejército imperial español. Es una de las rebeliones más grandes que ha tenido la historia española. Y muchos historiadores españoles ponen como causa principal la formación académica que los jesuitas privilegiaron a la formación religiosa en las élites moriscas en esta zona de Granada, ¿no? Concretamente. Algo que luego se va a observar constantemente. Prefirieron formar a las élites que evangelizar a las masas. Por mandato del general de la compañía, don Francisco de Borja, los jesuitas fueron enviados al Nuevo Mundo con la labor de evangelizar a los naturales. Los jesuitas llegaron al Perú en 1568, incluso antes que a México, el otro gran virreinato de América. En Lima fueron recibidos por el arzobispo Jerónimo de Loaiza. Por esos años iniciaba su mandato el virrey Francisco de Toledo. Llega Toledo con su aparato burocrático, llega la Inquisición con su aparato burocrático y llegan los jesuitas, ¿no? Constituyendo un nuevo aparato burocrático. Son tres poderes que se instalan en el Perú en 1569 y que imponen una serie de prerrogativas desde España: el control de la educación, formación de colegios, formación de conventos. Toledo confía mucho en ellos. Si Toledo era el gobernante de la política y de los hombres, los jesuitas llegaron a educar y al gobierno de las almas en el mundo andino, y eso va a hacer que haya una gran cercanía entre la Compañía de Jesús, que empieza su campaña de crear colegios, y la conducción del virreinato. Si bien durante el régimen del virrey Toledo no se pueden negar los vínculos de la compañía con el poder político, ello no quita que en algunos aspectos se mantuvo cierta autonomía. Un gran teólogo de la época, que fue Luis López, ¿no? Que escribe un memorial al rey por la situación de dominación que Toledo ejerce sobre las poblaciones indianas. La reacción de Toledo será, y eso se estudió bastante, será la persecución tanto de López como de otros jesuitas a través de la institución que el virrey usaba para estos casos, ¿no? Que es la Inquisición. También durante el gobierno de Toledo, los jesuitas administraron la única doctrina de indios dentro de la ciudad de Lima, el Cercado de Indios, que fue fundado en 1571. De otro lado, ellos emprendieron su trabajo misionero lejos de los centros urbanos. Pero no es que se quedaran en el colegio, porque si no hubiera sido una vida conventual. Y la nuestra más bien es de mucho desplazamiento. Entonces llegaban al colegio y comenzaban a explorar los alrededores. Entonces el modelo era ese: llegaban al colegio y desde el colegio enviaban misioneros por distintos sitios de la región. Una de las primeras misiones que tuvieron los jesuitas fue en Huarochirí, en la Sierra de Lima. También se establecieron en el altiplano, en la zona de Juli, donde desarrollaron una hermosa arquitectura y arte religioso. Desarrollaron una serie de parroquias muy pequeñas, pero con una belleza impresionante. Patrimonio histórico que lamentablemente ha sido depredado y descuidado durante los últimos años. En Lima consiguieron muy pronto su propio solar y levantaron una capilla provisional. Además, adquirieron terrenos complementarios y fundaron el Colegio Máximo de San Pablo.
La zona donde se asentaron los jesuitas en Lima es la manzana donde ahora se encuentran la iglesia de San Pedro y la Biblioteca Nacional. Llegan a Lima, exploran el territorio, reciben el apoyo del gobierno del Perú en esos momentos y se funda el Colegio Máximo San Pablo. Y el colegio tenía anexo un templo, una iglesia donde se daban los servicios sacramentales, pero también de la formación en la fe. Hay que tener bien claro que los jesuitas no tienen monasterios ni conventos. Los jesuitas tienen colegios. Dos tipos de colegios, unos colegios que son para la formación religiosa de ellos mismos y otros colegios para la formación de las élites. Esta es la sacristía de la iglesia de San Pedro. Este lugar antes se llamaba Colegio Máximo de San Pablo. Este espacio ha sido restaurado en diversas oportunidades, principalmente por los terremotos que asolaron la ciudad de Lima en los siglos XVII y XVIII. Estas restauraciones le devolvieron a la iglesia y a estos espacios su belleza y esplendor. Aquí encontramos una obra de arte que es realmente importante, una obra de Bernardo Vitti. ¿Quién fue Bernardo Vitti? Un artista italiano que dejó su huella indudable en este templo. Vitti se dedicaba a pintar lienzos con temática religiosa y con fines evangelizadores. En este lugar encontramos este hermoso, imponente y famoso cuadro, además de Bernardo Vitti, llamado La Coronación de la Virgen. Esta es la capilla de la Virgen de la O, que está al interior de la iglesia de San Pedro. Es un lugar hermoso que ha sufrido muchas restauraciones también a lo largo de su historia. Fue construida en 1615. Estas restauraciones cambiaron en parte su apariencia original, que se puede encontrar en las primeras descripciones de este lugar. En este momento se encuentra también en restauración, pero estoy segura que cuando para este programa salga al aire ya estará lista y podrán venir a visitarla. A manera de confidencia, ya porque nos tenemos un montón de confianza después de tantos años, aquí se casaron mis papás. En el siglo XVII, la orden jesuita empezó a despuntar. Se incrementó la cantidad de jesuitas americanos, siendo uno de ellos el cronista chachapoyano Blas Valera. En el plano evangelizador, fue importante la labor del misionero español José de Acosta. Este es uno de los impulsores, por ejemplo, de una evangelización que hoy día llamaríamos inculturada, es decir, que trata de incorporar la cultura local, indígena, dentro de la difusión de la fe. Y él es el que está detrás del famoso concilio limense. El concilio limense es el tercer concilio de Lima, en el cual hubo jesuitas que fueron los lingüistas. En el tercer concilio limense de 1583 participaron los destacados lingüistas jesuitas Alonso de Barzana, el italiano Ludovico Bertonio, estudioso de la Aymara, y Diego González Holguín. En 1607,
Este último publicó su Gramática y Arte de la Lengua General del Perú y un año después el Vocabulario de la Lengua General de todo el Perú, el primer diccionario del quechua cusqueño. Los jesuitas siempre trataron de entender al otro, desde Acosta y desde otros religiosos que escribieron gramáticas y léxicos para entender la lengua de los que eran catequizados. Como ya se dijo, gracias a diversas donaciones, los jesuitas fueron incrementando sus propiedades. Los conquistadores a final del siglo XVI más o menos, muchos mueren con mucho cargo de conciencia, ¿no? Con mucho remordimiento, ¿no? Y varios de ellos legan sus propiedades a los jesuitas, pero no solamente a los jesuitas, a otras órdenes religiosas. Y estos primeros predios son donados abiertamente por la corona, ¿no? El virrey Toledo, luego Hurtado de Mendoza, son unos, diríamos así, grandes benefactores de esta orden religiosa. Pero a la vez, educar a la élite le permite a los jesuitas hacerse beneficiarios de los testamentos, de los bienes testados de muchos de estos oligarcas de la época. Los jesuitas eran dueños de muchas haciendas a lo largo de la costa peruana. Eran estupendos administradores y supieron sacarle mucho provecho a las tierras que les pertenecían. Solamente en Lima, según el historiador Juan Luis Orrego, ellos eran dueños de la hacienda San Borja, en el actual distrito del mismo nombre, de la hacienda San Juan, en San Juan de Miraflores, de la hacienda Villa, en Chorrillos, y también de la hacienda Chacarilla del Estanque, en el actual distrito de Surco, donde estamos en este momento. Esta es la avenida Velasco Astete, característica del distrito de Surco. Y es difícil ahora imaginar que toda esta zona estaba llena de árboles frutales y de olivos. Los jesuitas, a diferencia de otras congregaciones religiosas, los jesuitas tienen una forma impecable de administrar sus bienes, de administrar la mano de obra esclava, de administrar la mano de obra indígena a través de la mita que los benefició. Todo eso fue un modelo de gestión, logrando consolidar negocios muy fuertes en el aguardiente, en la yerba mate, carnes, cueros, instrumentos musicales. Haciendas que les permitieron a ellos poder cubrir los costos de las misiones. Porque una cosa era hacer una misión en Europa, en donde todo es prácticamente horizontal, y otra cosa es hacer misión en un territorio tan agreste y dificultoso como es el Perú. En la selva, los jesuitas fundaron muchos centros poblados. El caso más conocido es el de Iquitos, fundado en 1740 por los misioneros jesuitas del Marañón, dirigidos por el padre José Bahamonde. Los jesuitas actuaron sobre todo en el nororiente, en la zona de Maynas. Ellos establecieron reducciones, aunque no lograron crear en el Perú un sistema tan sólido como el que tuvieron en Paraguay. Y en Paraguay, los jesuitas, como algunos
jesuitas del mismo siglo XVII y XVIII dicen que están construyendo una utopía, un nuevo modelo de sociedad cristiana, pero que al mismo tiempo que sea, ¿no?, humanista. Muchos de ellos hablan de un discurso de la no imposición, de la evangelización no violenta, ¿no?, de persuadir a entrar a la verdadera religión. Estamos en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Norma, ¿quién fue Antonio Ruiz de Montoya? Un segundito, ya estoy llegando ahí. Antonio Ruiz de Montoya fue un jesuita limeño que nació en 1585, 50 años después de la fundación de Lima. ¿Pero por qué es famoso Antonio Ruiz de Montoya? Un segundo, estoy haciéndolo. Antonio Ruiz de Montoya es célebre porque dedicó su vida al estudio y la conservación de la lengua de los indios guaraníes que vivían en las reducciones del Paraguay. En el siglo XVII, los jesuitas establecieron estas reducciones como un sólido intento de formar una sociedad armoniosa en el Nuevo Mundo. Cuando las reducciones se vieron atacadas, Antonio Ruiz de Montoya no dudó en defenderlas valientemente del acoso de los cazadores de indios que venían de las colonias portuguesas del Brasil. La Universidad Antonio Ruiz de Montoya tomó el nombre de un criollo limeño que fue integrante de la Compañía de Jesús. Fue una persona muy destacada en lo que podría llamarse ahora una educación intercultural bilingüe. Durante el virreinato, los centros de enseñanza jesuita tuvieron enorme prestigio. Estaban destinados a educar a la élite criolla, los descendientes de españoles, y también a la élite india o mestiza. De las aulas de los colegios mayores orientados a la clase dirigente salieron rectores de San Marcos, oidores, escritores y hasta obispos. Y el Colegio San Pablo era una suerte de colegio mayor, que a medida que avanza el siglo XVI irá a tener cada vez más importancia dentro del mundo de los criollos y los mestizos, en Lima especialmente, pero también atractivo para la Capitanía de Chile, para el Virreinato de la Audiencia de Quito, Bogotá, de donde venían a estudiar en el Colegio San Pablo. El Colegio Máximo de San Pablo contaba con una estupenda biblioteca que en 1750 tenía casi 50.000 volúmenes. El Colegio San Pablo es un experimento educativo de primera calidad. Tenía una botica, para usar la palabra de la época, donde se vendían productos farmacéuticos, dirigida por un farmacéutico polaco. Es decir, que la Compañía de Jesús no solamente educaba, no solamente conducía a las almas, sino curaba a la salud también. Además, los jesuitas tuvieron a su cargo la educación de los hijos de curacas o caciques, es decir, la élite de los pueblos conquistados. Los colegios de caciques buscaban occidentalizar a los curacas indios y mestizos para que estos sirvieran de intermediarios entre el aparato virreinal y las poblaciones indígenas. Los más importantes colegios de caciques en el Perú fueron jesuitas, como por ejemplo el Colegio San Francisco de Borja en el Cusco y el Colegio Príncipe en Lima, que quedaba justamente aquí, en la Plaza de Santiago del Cercado, en Barrios Altos. Hubo una gran cantidad de curacas formados por los jesuitas.
¿Cuánto de ello tuvo influencia en la revuelta de Túpac Amaru? No lo sabemos. No está comprobado que Túpac Amaru haya sido formado por los jesuitas, pero de hecho debe haber tenido un círculo de amistades y de gente cercana que sí lo fue. La madrugada del 9 de septiembre de 1767, fuerzas del gobierno virreinal allanaron los locales de la Compañía de Jesús en Lima y procedieron a cumplir una orden que venía desde España, que consistía en la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles en América. Los jesuitas fueron agrupados aquí en lo que era el Colegio Máximo de San Pablo. Después de su expulsión, este templo comenzó a llamarse San Pedro, como lo conocemos hasta el día de hoy. Así fue, como de la noche a la mañana, decenas de colegios, misiones y haciendas que eran administradas y dirigidas eficientemente por los jesuitas quedaron acéfalas, sin cabeza. Y esto significó un durísimo golpe para la cultura, pero también para la economía del virreinato. Y el gobierno borbónico llega con funcionarios encargados de la aplicación, con virreyes con instrucciones claras para la aplicación. Y el principal virrey, que es catalogado como el enemigo número uno de los jesuitas, es el virrey Amat. El virrey Amat llega, como diríamos, con la pierna en alto, a poner orden en el virreinato. Los va sacando paulatinamente de los colegios mayores y universidades. La expulsión de los jesuitas pudo tener varias causas. Los jesuitas son expulsados. La causa de la expulsión está asociada a los motines que se generan en Madrid. El gobierno exacerba estos motines como un intento de matar al rey, el regicidio como una causa, pero también hay otras causas estructurales y políticas mucho más profundas, como el cambio del Tratado de Tordesillas entre los límites del Imperio Español y el portugués, la cesión de territorios del Paraguay al Portugal, ¿no? Al Imperio Portugués. Que es el contexto de la Ilustración. Y la Ilustración consideró, me parece, o la mentalidad ilustrada, consideraba a los jesuitas como la fuerza de choque de Roma, o sea, eran como los defensores de la fe romana, que hasta cierto punto termina siendo rechazada por el espíritu ilustrado. Lo curioso es que muchos de estos ilustrados, como el mismo Voltaire, habrían sido alumnos de los jesuitas, ¿no? ¿Por qué la expulsión? Por los temores que los jesuitas, que se habían arraigado en los territorios coloniales, produjeron al gobierno central de Madrid. Fueron expulsados porque los jesuitas educaban a la élite criolla y a la élite mestiza, pero también a la élite indígena. Es decir, por pequeños rumores, por pequeñas animadversiones se genera un rechazo a la Compañía de Jesús. Surge, por ejemplo, en Paraguay la idea de que los jesuitas querían tener un rey jesuita en las reducciones del Paraguay porque tenía mucho poder, y una cosa llevó a la otra y casi de manera mecánica fueron expulsados de todos sitios.
Los jesuitas expulsados tomaron distintos rumbos. Por ejemplo, un arequipeño que pasó por Italia, Inglaterra y Francia terminó convirtiéndose en un personaje fundamental para la independencia americana, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, autor de la célebre Carta a los Españoles Americanos. Fue uno de los jesuitas que fue expulsado en 1767 y después proclamó que América debería de ser para los criollos americanos. Es un hombre de su tiempo. Por otro lado, una parte de los jesuitas expulsados se asentó en el Imperio ruso. Los jesuitas terminan, algunos de ellos ejerciendo como profesores y catedráticos, tanto en Roma y un grupo importante en Rusia. Y dedicándose a hacer lo mismo, ¿no? A educar a las élites. La élite rusa antes del siglo XVIII era una élite bárbara, semifeudal, eran prácticamente guerreros cosacos todavía. Con la llegada de las reformas y la ilustración, con el gobierno de Catalina la Grande, los rusos comienzan a recibir educación de estas élites intelectuales llegadas desde Europa y sobre todo de estos curas jesuitas. La expulsión de los jesuitas de América también sacó a la luz a un gran personaje, el portugués Antonio Vieira. Cuando los jesuitas son expulsados, se hacen el inventario de los libros de sus bibliotecas y el lector más leído en todos los colegios, en los 9 colegios jesuitas importantes que había repartidos en el virreinato, era Antonio Vieira. Lo que propone Vieira es catequizar para la armonía entre la gente diferente que habita los territorios. Era también una propuesta que convenía a los territorios como futuras repúblicas independientes, pero no convenía a los virreinatos como alternativa del futuro. Entonces se entiende mejor por qué fueron expulsados en 1767. En 1769, como parte de la confiscación de propiedades de la compañía, el noviciado jesuita se convirtió en la sede del Real Convictorio de San Carlos, donde quedaron unificados los colegios reales de San Martín, San Felipe y San Marcos. Ese local del antiguo noviciado es el que ahora conocemos como la Casona de San Marcos. En 1814, el Papa Pío VII restauró la compañía y al año siguiente los jesuitas retornaron a España. Sin embargo, su regreso al Perú se dio más adelante. Gracias a las gestiones del obispo de Huánuco, los jesuitas volvieron paulatinamente a nuestro país a partir de 1871. En la década de 1870 los jesuitas retornaron a nuestro país. Primero fueron a provincias y luego se establecieron en Lima. Aquí tomaron un colegio que terminó siendo representativo de esa orden. Me refiero al Colegio de la Inmaculada. El Colegio de la Inmaculada tuvo su primer local en el centro de Lima, luego se trasladaron en el centro de Lima también a otro local ubicado en la avenida La Colmena, que finalmente fue ocupado por la Universidad Villarreal. Entre los años 1950 y 1960, el Colegio de la Inmaculada se trasladó paulatinamente a su local actual, este enorme espacio en el distrito de Surco. Llegamos a Lima, en donde nos ocupamos de un colegio privado, ¿no? Que en esos momentos se conocía como la Escuela Normal de Varones, y es allí que va a ser la base de lo que es el Colegio de la Inmaculada.
porque había el prestigio de ser buenos educadores, ¿no? Entonces es por eso que parte de la élite nuevamente comienza a enviar a sus hijos a este colegio. Los jesuitas participaron en la guerra con Chile como capellanes y enfermeros, y se dice que el coronel Andrés Avelino Cáceres, en momentos en que se encontraba gravemente herido durante la defensa de Lima, logró burlar la persecución chilena ocultándose en el aposento del Padre Superior en la iglesia de San Pedro. Después de la guerra, la Compañía de Jesús participó activamente en importantes debates públicos. La Compañía de Jesús en su retorno mantiene esta idea de la defensa de los derechos de la Iglesia respecto al poder político, ¿no? Son otros tiempos, es la época del liberalismo, es la época de la secularización. En todo el mundo, en América Latina y en el Perú, los gobiernos van sacando adelante algunas leyes para ir secularizando la sociedad, por ejemplo, cementerios públicos, o sea, la libertad para poder enterrarse, matrimonio de no católicos, ¿no? Y esos son los grandes temas de debate de fines del siglo XIX. En ese contexto, un controversial libro escrito por un jesuita español y profesor de la Inmaculada, Ricardo Capa, causó gran polémica. Y el padre Capa escribe un libro de historia del Perú de fin del XIX, donde rechaza la historia que los liberales están construyendo sobre el Perú, ¿no? Esta historia de que la colonia fue una época oscura y que con la República vienen pues las luces, etc. Más bien él plantea una visión distinta de la historia del Perú. Capa criticaba al Tahuantinsuyo, elogiaba la labor de España en América y menospreciaba la actuación de los peruanos en la independencia. Las críticas no tardaron y el Congreso se pronunció por la expulsión de los jesuitas. Finalmente, el presidente Cáceres pidió a los padres de la compañía que se retirasen momentáneamente a Puno, y así fue. En 1888, los jesuitas regresaron a Lima y reabrieron el Colegio La Inmaculada, reiniciando así sus actividades educativas en todo el país. En el siglo XX los jesuitas retoman sus actividades no tanto pastorales, lo que yo puedo decir es sus actividades educativas, y comienzan a tener un desempeño importante en la creación de colegios, tanto en Lima como La Inmaculada, como en Piura, como en Arequipa y como en Tacna, donde hay importantes colegios jesuitas. Estamos frente a la Casa de la Literatura, que queda donde quedaba antes la estación de Desamparados, que a su vez recibió su nombre, Desamparados, por una iglesia jesuita que quedaba allí, Nuestra Señora de los Desamparados. Esa iglesia se comenzó a construir en el año 1669 y sufrió varias restauraciones, hasta que en el año 1939 fue demolida para ampliar los jardines del Palacio de Gobierno, que está aquí, al lado de ella. Muchas voces de alerta se alzaron. ¿Cómo van a demoler el patrimonio para ampliar los jardines del Palacio de Gobierno? Seguramente que nuestra voz hubiera estado entre esas. Pero al final el Estado compensó a la Compañía de Jesús con un terreno ubicado en la Avenida Venezuela, en Breña. Allí se construyó en 1945 una nueva iglesia de los desamparados.
ser una iglesia caracterizada por la catequesis dada a la población afro, ¿no? Esclavos o libertos, pero afro, y donde recibían catequesis por un famoso jesuita que también está en su proceso de canonización, que es el venerable Francisco del Castillo. En 1946, el Papa Pío XII le encargó a la compañía hacerse cargo de la misión de San Francisco Javier del Marañón en Maynas, una zona fronteriza con el Ecuador. El Vicariato de San Francisco Javier se llama. Y esa región cubre todo lo que es Jaén, la entrada al río Nieva, ¿no? Todo lo que es el Marañón, en donde hasta ahora estamos presentes. Se llamaba misión porque la misión generalmente se entiende allí donde son las fronteras y donde no ha llegado a la fe. Entonces fuimos a trabajar con población nahuajún y hasta ahora seguimos trabajando con ellos. En la década de 1960, los jesuitas crearon un proyecto muy interesante de educación popular, los colegios Fe y Alegría. En los años 60, con todos los cambios sociales que hubo en el país, la influencia en un nuevo pensamiento que va a influir en la teología de la liberación, hace que los jesuitas en el Perú pensemos dónde hay más necesidad. Y es allí, con esa visión, diríamos, de frontera, ¿no? De buscar dónde se necesita más nuestra presencia. Entonces fuimos hacia nuevos espacios de presencia, ¿no? Que no estábamos probablemente como se necesitaba, que son la educación popular. El símbolo más representativo son los colegios Fe y Alegría. Tenemos más de 80 colegios hoy en día en el Perú. Y eso en el Perú se inicia en el año 67, es una gran red muy poderosa de educación popular. Es un experimento educativo también de gestión, porque ellos desarrollan el currículo nacional y la educación tal como lo reglamenta el Ministerio de Educación. Pero en este momento en el Perú hay 80 colegios dirigidos por la Compañía de Jesús y algunos son interculturales bilingües, los que funcionan en Bagua. Pero en América Latina también hay el experimento de colegios Fe y Alegría. Entonces la Compañía de Jesús ha conservado su rol de educador, que es lo que le ha dado mucha presencia y perenidad en el Perú, ¿no? Del mismo modo que con los colegios Fe y Alegría, los jesuitas fundaron centros sociales para ayudar a campesinos migrantes en proceso de cambio. Entonces en el Cusco, en Piura, en Tacna, Hilo, de distintas maneras, y en la selva también, comenzamos a ver de qué manera podemos ayudar a las poblaciones locales para desarrollar mejor su producción, su industria, y poder hacer que puedan ellos ser dueños de su propio destino. Así como con los colegios mayores en época colonial, hoy los jesuitas siguen siendo protagonistas en el sector universitario. Pero en Lima estuvieron en el fortalecimiento de la Universidad Católica y además en la fundación de la Universidad del Pacífico y finalmente en la creación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Desde el año 2013, el Papa Francisco es el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio es el primer papa latinoamericano y el primero perteneciente a la orden jesuita. En el año 2018 se cumplen 450 años de la llegada de los jesuitas al Perú, coincidiendo con la visita del Papa a nuestro país. En momentos como este, de crisis y descreimiento en los países e instituciones, confiamos en que esta coincidencia nos depare los mejores augurios. El
Papa fue provincial, o sea, superior de los jesuitas en Argentina, luego fue nombrado obispo y arzobispo de Buenos Aires, y bueno, fue una sorpresa para todos nosotros porque normalmente nosotros no aceptamos cargos honoríficos de esta índole, pero ha habido excepciones porque la Iglesia, diríamos, lo ha necesitado, y este es uno de estos casos. Yo creo que la designación del Papa jesuita, probablemente mirado desde mi estado laico, es por dos circunstancias importantes, ¿no? El hecho de provenir de un país importante de América Latina como Argentina, donde hay un gran desarrollo educativo y un gran desarrollo cultural, y en segundo lugar por provenir, no proviene de la Compañía de Jesús, y la Compañía de Jesús se ha destacado por esta presencia, por esta actitud educativa y una actitud política también de entender al otro, de entender al prójimo, de entenderlo en una relación intercultural, que es lo que define ahora a las sociedades nacionales modernas en América Latina y en el mundo en general. Es decir, que la presencia del Papa Francisco va a ser importante como ese reconocimiento para Latinoamérica, ¿no? Aunque para muchos pase inadvertida, es importantísima la huella de los jesuitas en nuestro país en distintos campos, no solamente en iglesias y noviciados, sino también en haciendas prósperas y sobre todo en centros de enseñanza, en centros educativos, y eso es algo que debemos agradecer y valorar. A mí me ha encantado conocer la historia de los jesuitas, espero que ustedes también la hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima.